Bienvenidos a esta exploración de fuentes literarias. Hoy nos sumergimos en unos extractos muy interesantes del tomo 10, Cuentos con doble historia. Que forma parte de la serie Cuentos y Relatos de mi Tierra Colorada, de Teresa Méndez Feiz. Exacto. Y ya desde el prólogo, en esa sección sobre este tomo 10, nos dan una pista clave con ese subtítulo, ¿verdad? Cuentos con doble historia. Sí, totalmente. Ese subtítulo es como una invitación directa, ¿no? A mirar más allá de lo evidente. A buscar capas de significado, quizás. Eso mismo. Sugiere que puede haber una mezcla de realidad y ficción, o tal vez perspectivas distintas sobre un mismo hecho, o, bueno, historias que corren en paralelo. Una lente muy interesante para leer estos cuentos paraguayos. País de las Naranjas. A ver cómo funciona esa doble historia en cada uno. Perfecto. Empecemos, si te parece, por Ilustrabotas de Oro, de Eder Acosta Santa Cruz. El propio autor, lo dice claramente, es mitad y mitad. Mitad y mitad. ¿Cómo es eso? Bueno, toma personajes y eventos reales, muy conocidos allá, como el futbolista Aurelio González o un partido histórico de Olimpia del 36. Cosas concretas, Ajá, reconocible. claro. Y eso lo mezcla con un protagonista inventado, un chico lustrabotas que representa un sueño, digamos, más universal. Entiendo. O sea, una base real, pero el corazón de la historia es ficción. ¿Y la doble historia dónde queda exactamente? Pues justo ahí, en esa combinación. La historia que leemos es la del chico y su sueño, pero por debajo está la otra historia. Cómo la ficción se alimenta de hechos reales, casi míticos, para hablar de, bueno, de la perseverancia de los sueños. Se apoya en lo conocido para ir más allá. Qué interesante cómo se teje eso. Y bueno, esta mezcla de realidad y ficción parece tomar otra forma en El último viaje de Mario Ferreiro. Este es sobre Madame Lynch volviendo a Asunción, en 1875. Sí, aquí la dualidad es más estructural, diría yo. Ferreiro usa dos voces narrativas que se contraponen. ¿Dos voces? Claro, por un lado tenés una voz muy íntima, en primera persona. Es la voz que el autor imagina para Madame Lynch, ¿no? Llena de, bueno, de sus sentimientos, su indignación, quizás. Él dice que intenta ponerse en la piel del personaje. ¿Meterse en su cabeza, digamos? Exacto. Y por otro lado, tenés un narrador omnisciente, más distante. ¿Qué aporta ese narrador? Aporta el contexto histórico, los hechos documentados. Una visión más desde afuera, quizás objetiva, o incluso hasta con cierta admiración. La doble historia acá es ese juego clarísimo entre lo personal, lo imaginado, y lo histórico, lo documentado. Te permite ver al personaje desde dentro y desde fuera. Fascinante. Es la misma idea de doble historia, pero aplicada de forma muy distinta. Si Ferreiro juega con las voces, Víctor Casartelli en El río de la ausencia parece que parte de un momento real, ¿no? Para construir algo más. Correcto. El cuento va sobre una pareja, ella y él. Y Casartelli cuenta que la idea surgió de una mujer real que vio en el puerto de Asunción. Le contaron algo de su historia. Ah, o sea, un chispazo de realidad. Un fragmento sí, pero a partir de ahí la narración es fabulada, inventada, y la sitúa en un tiempo concreto, entre fines del 59 y el 64. Entonces, la doble historia sería esa anécdota original versus la ficción que él crea. Precisamente, es la transformación. Ves la historia de ella y él, pero detrás está esa mujer real del puerto. El autor le inventa una historia interior, un porqué a esa imagen que vio. Es explorar lo que pueda haber detrás de una simple mirada, ¿no? Claro, darle cuerpo a esa imagen. Y llegamos al último, en El país de las naranjas de Nila López. Aquí la dualidad me suena más a percepción. Cómo ven a Paraguay desde fuera y cómo se vive desde dentro. Exactamente por ahí va. El texto juega mucho con esa tensión. Cita esa frase un poco polémica, atribuida a Buñuel sobre Paraguay, ¿no? Como un símbolo de esa mirada externa, quizás un poco simplista. Ajá. ¿Y la contrasta con qué? Con la vida de todos los días, la complejidad de adentro, lo que Unamuno llamaba la intrahistoria, ¿viste? Esa suma de pequeñas historias, de vivencias cotidianas que no salen en los libros de historia. Entonces, la doble historia es esa brecha. El estereotipo versus la realidad vivida, con sus propios, sus propios matices, su surrealismo de todos los días, como dice López. Justamente, la fachada versus lo profundo.
El cuento te invita a cuestionar esas miradas de fuera y a valorar la riqueza de la experiencia de adentro, de la vida que late por debajo de las postales. Queda clarísimo entonces que este concepto de doble historia en el tomo es súper variado. Los autores lo usan para explorar verdad y ficción, para armar las narrativas con voces distintas, para darle profundidad a un instante, o para confrontar cómo nos ven y cómo somos. Sí, cada relato te muestra una forma diferente de desdoblar las cosas, la realidad o cómo la contamos. Es un recordatorio constante de que las historias casi nunca son simples, ¿no? Siempre tienen ecos, sombras, otras versiones posibles. Totalmente. Y esto, claro, nos deja pensando algo. Cuando leemos cualquier historia, y más estas que juegan con lo real, ¿cuánto es la historia que nos cuentan y cuánto es la historia que nosotros mismos armamos o imaginamos al leerla? Buena pregunta. Se crea otra doble historia ahí mismo en la lectura. Exacto. Una doble historia entre el texto y el lector. Fascinante.